Ahora sí vamos a empezar con esta transmisión del capítulo 4, tejidos. Empezamos diciendo ¿qué es un tejido? Un tejido es un grupo de células que suelen tener un origen embrionario común y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. Entonces, el día de hoy nos vamos a abocar netamente a hablar del tejido epitelial. Sabemos que tenemos 4 tipos de tejidos. Estos son básicos y están divididos de acuerdo a su estructura y a su función. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Este tejido epitelial reviste las superficies corporales y tapiza los órganos, huecos, las cavidades y los conductos. También este tejido epitelial da origen a las glándulas. Hablamos también del tejido conectivo. Este da protección y soporte al cuerpo y también es el órgano que se encarga de almacenar energía de reserva en forma de grasa. Luego está el tejido muscular. Este está compuesto por células especializadas para la contracción y generación de fuerza. También es un tejido que produce calor. ¿Qué quiere decir esto? Que calienta al cuerpo. Luego está el tejido nervioso. Este tejido nervioso detecta los cambios que existen tanto en el interior como en el exterior del organismo a través de los impulsos nerviosos. Entonces, pasamos a hablar de primero las uniones celulares. Estas uniones celulares son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células y tenemos 5 tipos de uniones celulares: uniones herméticas, uniones adherentes, uniones tipo desmosomas, hemidesmosomas y uniones comunicantes. Estas uniones herméticas están formados por haces de proteínas transmembrana que constituyen una red, como podemos observar en la imagen, y estas fusionan las superficies externas de las membranas plasmáticas. ¿Dónde se encuentran este tipo de uniones herméticas? Se encuentran tapizando el estómago, el intestino, la vejiga. ¿Cuál es su función? Inhibir el pasaje de sustancias. Por ende, evitan la pérdida del contenido de estos órganos. Luego pasamos a las uniones adherentes. Estas uniones adherentes contienen una placa, que esta es una capa densa de proteínas, y también presenta glucoproteínas que tienen el nombre de caderinas. Y algo característico de este tipo de uniones adherentes es que forman cinturones de adhesión que se parecen a los cinturones porque esta rodea como si estuviera rodeando alrededor de la cintura. Luego pasamos a las uniones en tipo desmosoma. Estas uniones desmosomas también contienen una placa y glucoproteínas, al igual que las uniones adherentes, que se denominan estas glucoproteínas caderinas. Luego están las uniones en hemidesmosomas, que se parecen a los desmosomas, pero la diferencia es que estas uniones en hemidesmosomas permiten la unión de la célula epitelial a la membrana basal. Y luego tenemos las uniones
comunicantes. Estas uniones comunicantes permiten la comunicación entre células adyacentes y tienen proteínas llamadas conexinas. Luego pasamos a hablar netamente del tejido epitelial. Este tejido epitelial está clasificado en dos tipos, por tegumentos y membranas internas, que estas forman la cubierta externa de la piel y también van a cubrir algunos órganos internos. Luego está el epitelio glandular, que constituye la porción secretora de las glándulas, como las glándulas sudoríparas. Ahora, también el tejido epitelial más el tejido nervioso, estos van a formar los sentidos especiales, como el tacto, la visión, la audición, el sentido del gusto. Entonces, dentro de las características generales de este tejido epitelial, decimos que este tejido epitelial está unido a sus mismas células a través de las uniones celulares, que ya lo hemos descrito anteriormente. También este tejido epitelial tiene superficies, ya sea capas o caras. Tiene una cara apical, que esta cara apical puede presentar cilios o microvellosidades, y también tiene una capa basal, que esta capa basal permite unirse hacia la membrana basal con las uniones tipo hemidesmosomas, y también tiene una cara lateral. Esta cara lateral permite unirse a la célula adyacente. El tejido epitelial, algo característico, es que carece de vascularización y su nutrición y el transporte de oxígenos y su eliminación de desechos lo hace a través del tejido conectivo. Y este tejido epitelial también presenta una inervación y tiene la capacidad de gran división celular, por ende a la renovación, al cambio de células viejas por células nuevas. Ahora, entrando a lo que son a la primera clasificación, que es tegumentos y membranas internas, estas sabemos que cubren y tapizan varias partes del cuerpo, y estas también se clasifican de acuerdo a la disposición de las células en capas y de acuerdo a la forma celular. Dentro de la disposición de sus células en capas tenemos primero el epitelio simple, que esta es una capa única de células que participa en funciones como la difusión, funciones como la ósmosis, filtración, secreción y absorción. Luego está el epitelio pseudoestratificado. Este es llamado pseudo porque su nombre mismo lo dice, pseudo, es falso. Aparenta tener múltiples capas, pero al final se parece a un epitelio simple y se caracteriza porque la ubicación de sus núcleos está a diferentes niveles. Y también cabe mencionar que todas las células parten de la parte basal, pero no todos llegan a la parte apical. Y luego está el epitelio estratificado, que está formado por 2 o más capas de células. Estos se dedican netamente a la protección. Luego tenemos la clasificación por las formas celulares. Tenemos las células pavimentosas, también llamadas planas o escamosas, y luego están las células cúbicas y las células cilíndricas, que esto los vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, las características de las células cuando están dispuestas en capas: los epitelios simples y los epitelios estratificados. Los epitelios simples están formados por una sola capa de células. Los epitelios pseudoestratificados aparentan tener varias capas de células, pero no tienen. Y el epitelio estratificado, que está compuesto por 2 o más capas. Ahora, la clasificación
de las células por su forma. Como ya mencioné, planas, pavimentosas o también llamadas escamosas. Estas se caracterizan porque su organización es como suelo de baldosas y estas células son bastante delgadas y permiten el pasaje rápido de sustancias. Luego están las células cúbicas. Estas células cúbicas se caracterizan porque su tamaño, tanto en longitud y en ancho, es igual. Su forma es cúbica, como su nombre lo dice, o también forma de hexágono. También estas células cúbicas pueden tener microvellosidades y estas participan en la secreción o la absorción. Luego están las células cilíndricas. Estas células cilíndricas son más altas que anchas. También en la superficie apical contienen microvellosidades o cilios. Participan en la protección de los tejidos y también en la secreción y en la absorción. Y por último está las células de transición. Estas células se caracterizan porque modifican su forma y son más células planas y células cúbicas. Porque cuando estas células se distienden, cambian su forma de cúbica a plana, y cuando se relaja, cambia su forma de plana a cúbica. Por ejemplo, en la vejiga. Entonces, la combinación del tejido epitelial por su clasificación de disposición de células en capas y por la forma celular, tenemos dos tipos de combinaciones: un epitelio simple de diversas formas y un epitelio estratificado también de diversas formas. Por ende, el epitelio simple tenemos epitelio pavimentoso simple, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico simple no ciliado y ciliado. Esto por la presencia de cilios en la superficie apical. Luego está el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, lo propio, por la presencia de cilios en su superficie apical. Luego tenemos al epitelio estratificado, también epitelio pavimentoso estratificado, queratinizado y no queratinizado. Luego el epitelio cúbico estratificado, el epitelio cilíndrico estratificado y el epitelio de transición. Cada uno de estos epitelios los vamos a ir desarrollando, cuáles son sus características, cuál es su función y en qué parte del organismo se encuentra. Entonces, comenzamos a desarrollar el epitelio pavimentoso simple. Vamos a decir que este epitelio pavimentoso simple se caracteriza, o su descripción es, porque está compuesta por solamente una capa de células planas y tienen un núcleo central. ¿Cuál es la función de este epitelio pavimentoso simple? Tiene 4 funciones: funciones de filtración, de difusión, de ósmosis y secreción en las membranas serosas. ¿Dónde vamos a encontrar a este epitelio pavimentoso simple? Lo vamos a encontrar en el corazón, en los vasos sanguíneos y en los vasos linfáticos, también a nivel de las vías respiratorias, pero en específico en los sacos aéreos de los pulmones. Luego, en la superficie interna de la membrana timpánica y a nivel del riñón, en específico en la cápsula glomerular, también llamada cápsula de Bowman. Pasando al epitelio cúbico simple. Esta, como su nombre lo dice, es epitelio cúbico simple. Tiene solamente una capa de células de forma cúbica. También tiene un núcleo central. ¿Cuál es la función de este epitelio cúbico simple? Solo tiene 2 funciones: participar en la secreción y en la absorción. La ubicación de este epitelio cúbico simple es en la superficie del ovario, también en la superficie anterior de la cápsula del cristalino, y también forma el epitelio pigmentario en la superficie posterior del ojo. También lo encontramos a nivel del riñón,
pero en los túbulos renales, solo en esa región. Y también está formando la porción secretora de las glándulas, por ejemplo, la glándula tiroides. Luego tenemos el epitelio cilíndrico simple no ciliado. Esta está formado solamente por una capa de células cilíndricas y en la superficie apical no presenta cilios. Lo característico de esto es que, a diferencia del epitelio pavimentoso simple, del epitelio cúbico simple, los núcleos de este epitelio cilíndrico se encuentran cerca de la base y también contienen células caliciformes y células con microvellosidades. Su función, al igual que el epitelio cúbico simple, participan en la secreción y en la absorción. La ubicación de este epitelio solamente es en 3 órganos, en el tracto gastrointestinal, pero desde el estómago hasta el ano, también en la vesícula biliar y en los conductos de las glándulas. En el epitelio cilíndrico simple ciliado es similar o igual al epitelio cilíndrico simple no ciliado. Está compuesta por solo una capa de células cilíndricas, pero en la superficie apical presentan cilios. Al igual, presenta el núcleo cerca de la base. Contiene células caliciformes en algunas regiones. ¿Cuál es la función? Desplazar el moco por acción de sus cilios. Por eso es un epitelio ciliado. La ubicación, ubicado en las vías aéreas superiores. También en los senos paranasales, en el conducto central de la médula espinal, en las trompas uterinas y también en el útero. Luego pasamos ya dentro de los epitelios estratificados, empezando por el epitelio pavimentoso estratificado, que ya hemos dicho que estratificados son varias capas. Entonces, este epitelio está compuesto por varias capas de células, pero solamente en la superficie apical se encuentran las células planas. En la superficie intermedia podemos encontrar desde células cúbicas hasta células cilíndricas. La función de este epitelio pavimentoso estratificado, como está compuesto por varias capas, es netamente la protección. Y como les había mencionado, tiene dos variedades. Una variedad queratinizada que se encuentra en la capa superficial de la piel y la variedad no queratinizada se encuentra tapizando las mucosas, como la membrana interna de la boca, el esófago y parte de la faringe. También se encuentra tapizando la vagina, parte de la epiglotis y la lengua. El epitelio cúbico estratificado, compuesto por 2 o más capas celulares. También solo en la capa apical se encuentran las células cúbicas. Y la función es de protección, secreción y absorción. ¿Dónde está ubicado este tipo de epitelio? Solamente en 2 regiones que podemos mencionar, en parte de la uretra masculina y en los conductos de las glándulas sudoríparas y las glándulas esofágicas en los adultos. Luego hablamos del epitelio cilíndrico estratificado. Este epitelio tiene varias capas de células, pero estas células ya se presentan de forma irregular y solo la capa apical o la superficie apical presenta las células características de forma cilíndrica. La función es de protección y de secreción. ¿Dónde podemos encontrar este epitelio cilíndrico estratificado? Es en parte de la uretra, en los conductos excretores de las glándulas esofágicas y en las pequeñas áreas de la membrana de la mucosa anal, y también formando parte de la conjuntiva del ojo. Hablando del epitelio de transición. Este epitelio de transición se caracteriza porque tiene
una forma variable, un aspecto variable, donde las células de la capa apical cambian de células planas cuando se estira el órgano hasta cúbica cuando el órgano se relaja. Entonces, ¿cuál es la función de este epitelio de transición? Permitir la distensión del órgano. Y solamente se van a encontrar en 3 partes del cuerpo: en los uréteres, en la vejiga y en la uretra. Dentro de la aplicación clínica, el libro de Tórtora, la 7ª edición, te habla de la prueba del Papa Nicolau o una muestra citológica. Esta se caracteriza por la obtención de células epiteliales descamadas de la capa apical de un tejido. Entonces, en esta se realiza un examen de las células del epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, situados en la vejiga y en la parte inferior o porción inferior del cuello uterino. ¿Con qué fin se realiza esta prueba? Para detectar los cambios que hay en esta célula y así para prevenir el cáncer. ¿Cómo se recoge esta muestra? A través de un portaobjetos, donde en este portaobjetos se envía la muestra al laboratorio para su respectivo estudio, su respectivo análisis. ¿En quiénes se debe realizar esta prueba de Papa Nicolau? En mujeres sexualmente activas, y se deben realizar esta prueba de preferencia cada año. Ya pasando con la segunda parte del tejido epitelial por su clasificación, que era un epitelio glandular, decimos que la función del epitelio glandular es netamente la secreción. Entonces, también decimos que una glándula puede estar formada por una célula o puede estar formada por un grupo de células. Y estas glándulas se clasifican en 2 tipos: en glándulas endocrinas y en glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas, ¿cuál es su descripción? Decimos que estas glándulas endocrinas se conocen como hormonas. Sus productos de secreción se difunden hacia la sangre atravesando el líquido intersticial. ¿Dónde están ubicadas estas glándulas? A nivel de la hipófisis, en la glándula hipófisis, a nivel de la glándula pineal, en las glándulas tiroides, paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los testículos, el timo. Estas glándulas endocrinas, las secreciones que producen efectos a larga distancia. Y su función es regular las actividades del organismo. Y por último tenemos a las glándulas exócrinas. Estas glándulas exócrinas se caracterizan porque sus productos de secreción están dentro de los conductos. La ubicación de estas glándulas es las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y ceruminosas de la piel. También están en las glándulas digestivas, como las glándulas salivales, que estos secretan sus productos en la boca, y el páncreas, que secreta sus productos hacia el intestino. Hay que recalcar que las secreciones de estas glándulas exócrinas producen efectos limitados. Y su función es producir sustancias como el sudor, el sebo, el cerumen, la saliva o las enzimas digestivas. Como podemos observar aquí, una glándula exócrina de la glándula sudorípara, que vierte en su secreción hacia el conducto. Y con esto terminamos la transmisión del día de hoy, diciendo: nunca te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta. Muchas gracias.
por seguirnos en esta transmisión. Será hasta otra oportunidad.